Tu mente es una prisión construida por tus propias expectativas. Cada ansiedad, cada decepción, cada momento de sufrimiento no proviene de la vida misma, sino de tu desesperada necesidad de controlarla. El filósofo del siglo XVI que descubrió esta verdad no estaba meditando en algún monasterio remoto. Estaba bebiendo vino, administrando una enorme propiedad y sirviendo en el gobierno durante uno de los periodos más violentos de la historia. Michel de Montaigne no solo teorizó sobre el dejar ir, lo vivió a través de la plaga, guerras religiosas y tragedias personales. Y lo que descubrió fue revolucionario. El camino hacia la libertad no es a través de más control, sino a través de su abandono deliberado. En un mundo obsesionado con la optimización, la productividad y el dominio, el mensaje de Montaigne nunca ha sido más herético o más necesario. La solución a tu sufrimiento no es más esfuerzo, no son mejores sistemas, no es una disciplina más estricta, es la rendición. Pero no la rendición de la derrota, la rendición de la sabiduría. Los filósofos antes de Montaigne prometían certeza. Los filósofos después de él construyeron grandes sistemas que afirmaban explicarlo todo. Solo Montaigne tuvo el coraje de abrazar la incertidumbre como fundamento de la sabiduría. Solo Montaigne reconoció que nuestro desesperado intento por controlar es precisamente lo que destruye nuestra paz. Solo Montaigne vio que dejar ir no es debilidad, es la fuerza definitiva. Hoy vamos a explorar por qué este aristócrata de hace 500 años podría entender tu ansiedad moderna mejor que cualquier gurú contemporáneo de autoayuda y por qué su solución, la aceptación radical, podría ser exactamente lo que has estado buscando todo este tiempo. La paradoja del control. El insight central de la filosofía de Montaigne es lo que podríamos llamar la paradoja del control. Cuanto más desesperadamente intentas controlar la vida, más te controla a ti. Mira tu propia experiencia. Las áreas de la vida donde más sufres no son precisamente las áreas donde exiges resultados específicos. La relación que debe satisfacer tus necesidades emocionales, la carrera que debe avanzar según tu cronograma, el cuerpo que debe ajustarse a tu ideal, la posición social que debe impresionar a otros. Montaigne descubrió a través de amargas experiencias que estas necesidades desesperadas crean el mismo sufrimiento que pretenden prevenir. En su ensayo de la experiencia, escribe que la mayoría de la miseria humana no proviene de los acontecimientos externos, sino de nuestros juicios sobre ellos. Específicamente, nuestra insistencia en que la realidad debe ajustarse a nuestras expectativas. Cuando un proyecto fracasa, el dolor no viene del fracaso mismo, sino de tu apego al éxito. Cuando una relación termina, el sufrimiento no proviene del final, sino de tu exigencia de que continúe. Cuando tu cuerpo envejece, la angustia no surge del proceso natural, sino de tu resistencia a él. La revelación de Montaigne parece obvia una vez expresada, pero contradice todo lo que la cultura moderna nos enseña sobre el logro y la felicidad. Se nos dice que el control es el camino hacia la realización. Planifica mejor, trabaja más duro, optimiza todo, domina tu ámbito. La suposición subyacente es siempre la misma. Si sufres, es porque no has controlado la vida lo suficiente. Montaigne invierte completamente esta lógica. Si sufres, es porque estás tratando de controlar lo que no puede ni debe ser controlado. La solución no es más control, es dejar ir. Esto no es resignación ni nihilismo. No es renunciar a la mejora o a la acción. Es un cambio fundamental en cómo te relacionas con la existencia misma.
reconociendo que no eres el autor de la vida, sino un participante en ella. Tu papel no es doblar la realidad a tu voluntad, sino bailar con ella a medida que se desarrolla. Cuando el querido amigo de Montaigne, Etienne de la Boétie, murió joven, Montaigne no buscó superar su dolor o procesarlo según algún cronograma terapéutico. Permitió que fluyera a través de él completamente, sin aferrarse a él ni rechazarlo. Su dolor no se convirtió en un obstáculo para la felicidad, sino en una expresión natural del amor, algo para ser experimentado en lugar de gestionado. Este enfoque transforma la ansiedad. La mayoría de la ansiedad surge de la brecha entre tus exigencias y tu incertidumbre. Insistes en un resultado específico, mientras sabes que no puedes garantizarlo. La solución de Montaigne no es aumentar la certeza, imposible, o reducir tus ambiciones, innecesario. Es liberar la exigencia misma, mientras continúas actuando con intención. Esta es la paradoja dentro de la paradoja. Al liberar la necesidad de control, ganas un tipo más profundo de control, no sobre los resultados, sino sobre tu relación con ellos. La jaula de la consistencia. Una de las demandas más sofocantes que nos imponemos es la consistencia. Construimos identidades y luego nos agotamos tratando de mantenerlas. Montaigne observó que esta búsqueda de un yo fijo es tanto antinatural como innecesaria. En su ensayo del arrepentimiento, hace su famosa declaración: no retrato el ser, retrato el pasar, podría ser distinto mañana. Esto no es un fracaso de carácter, sino un reconocimiento de la realidad. El yo no es un objeto sólido, sino un proceso fluyente. La psicología moderna ha confirmado lo que Montaigne intuyó hace 5 siglos. El yo consistente y unificado es en gran parte una ficción, una historia que contamos para crear la ilusión de coherencia. En realidad, contenemos multitudes de impulsos, pensamientos y deseos a veces contradictorios. Nuestras preferencias cambian con el contexto. Nuestros valores evolucionan con la experiencia. Nuestras personalidades mismas cambian según con quién estemos. El esfuerzo por mantener una identidad consistente se convierte en una prisión. Evitas experiencias que podrían desafiar tu autoconcepción. Rechazas sentimientos que contradicen tu imagen idealizada. Te agotas interpretando un personaje de tu propia creación. La alternativa de Montaigne es la autoaceptación radical. Abrazar toda la gama de tu humanidad sin exigir que se ajuste a algún estándar artificial de consistencia. No solo aceptaba sus contradicciones, las celebraba como evidencia de su humanidad. Cuando escribía sobre su miedo a la muerte, junto con su valentía en la batalla, no trataba de reconciliar estas aparentes contradicciones. Cuando reconocía tanto sus apetitos sensuales como sus aspiraciones espirituales, no intentaba elevar uno sobre el otro. Cuando reconocía su capacidad tanto para la sabiduría como para la necedad, no pretendía ser solo la parte más sabia. Esta aceptación se extendía a su cuerpo, un dominio donde las personas modernas gastan enormes energías intentando establecer control. Montaigne detallaba sus cálculos renales, sus problemas digestivos, su funcionamiento sexual, no como problemas a resolver, sino como aspectos de su experiencia humana para ser reconocidos. Al abrazar su plena humanidad, contradicciones y todo, Montaigne descubrió una libertad no disponible para aquellos que mantienen frenéticamente una identidad consistente. Al dejar ir la exigencia de ser de alguna manera particular, podía simplemente ser como era en cada momento, respondiendo naturalmente a las circunstancias de la vida sin la agotadora interpretación de la identidad.
Este enfoque disuelve un tipo particular de sufrimiento que atormenta a las personas modernas, el sufrimiento de la inautenticidad. Cuando tus pensamientos, sentimientos y comportamientos deben ser constantemente editados para mantener una identidad coherente, pierdes contacto con tu experiencia directa. Ya no estás viviendo. Estás curando una representación de la vida. La disposición de Montaigne para documentar sus inconsistencias no era una técnica literaria, era una práctica filosófica de liberación. Al retratarse a sí mismo en toda su contradictoria complejidad, se liberó de la jaula de consistencia que aprisiona a tantos de nosotros. La tiranía de la mejora. Nuestra cultura adora en el altar de la superación personal. Consumimos contenido interminable que promete hacernos mejores, más eficientes, versiones más optimizadas de nosotros mismos. La suposición subyacente es que somos fundamentalmente inadecuados tal como somos, que la felicidad está al otro lado de algún cambio transformador. Montaigne reconoció esto como quizás la trampa más cruel de todas. En su ensayo De la experiencia, escribe que la búsqueda de la superación personal a menudo se convierte en una forma de autotiranía, un proyecto interminable que nos impide estar en paz con nosotros mismos. El problema no es el deseo de crecer o aprender, es la creencia subyacente de que tu estado actual es inaceptable, que debe ser arreglado antes de poder ser feliz. Esto crea un estado perpetuo de autorrechazo, donde el momento presente siempre se sacrifica por algún futuro imaginado, donde finalmente serás digno de tu propia aceptación. El enfoque de Montaigne invierte esto por completo. En lugar de tratarse a sí mismo como un proyecto a mejorar, se trataba como un fenómeno a observar y aceptar. Sus ensayos no son prescripciones para volverse mejor. Son exploraciones de lo que significa ser humano, con todo el desorden que eso conlleva. Esto no significa que Montaigne nunca cambió o creció. Obviamente lo hizo. Pero el crecimiento surgió orgánicamente de la autoaceptación más que del autorrechazo. Al observar de cerca su propia experiencia sin juicio, evolucionó naturalmente en respuesta a lo que descubrió. Los cambios no fueron impuestos por alguna imagen de sí mismo idealizada, sino que surgieron del compromiso directo con la realidad. La industria moderna de la superación personal vende descontento como motivación. Te convence de que la felicidad requiere transformación. Montaigne descubrió que lo contrario es cierto. La transformación ocurre más profundamente cuando dejas de exigirla, cuando te aceptas completamente tal como eres. Esto es lo que Montaigne quería decir con vivir apropiadamente. No vivir según algún estándar externo, sino vivir de acuerdo con tu naturaleza real. No forzarte a ser lo que no eres, sino descubrir lo que realmente eres, debajo de las capas de condicionamiento social y expectativas autoimpuestas. El aspecto más radical de la filosofía de Montaigne es este. No necesitas convertirte en nada para ser digno de tu propia aceptación. La búsqueda de valor a través del logro es precisamente lo que te mantiene sintiéndote sin valor. La libertad de los límites. Quizás el aspecto más contraintuitivo de la filosofía de Montaigne es su aceptación de las limitaciones humanas. Donde otros filósofos buscaban trascender la condición humana, Montaigne insistía en habitarla plenamente. Rechazó las pretensiones de aquellos que afirmaban acceso a la verdad absoluta o la virtud perfecta. En su ensayo Apología de Raimundo Sabunde, demolió sistemáticamente las pretensiones de la humanidad de conocimiento seguro.
mostrando cómo incluso nuestras percepciones más básicas están moldeadas por nuestra naturaleza particular. No vemos la realidad como es, la vemos como nuestros sentidos y mentes humanas la construyen. En lugar de encontrar esta limitación trágica, Montaigne la encontró liberadora. Si el conocimiento perfecto es imposible, nos liberamos de la agotadora pretensión de certeza. Si la virtud impecable está más allá de nosotros, nos liberamos del peso aplastante del perfeccionismo moral. Si el control completo es una ilusión, podemos dejar de agotarnos en su búsqueda. Para Montaigne, la sabiduría comienza con el reconocimiento socrático de la ignorancia, no como un punto de partida a superar, sino como la condición permanente de la existencia humana. La persona verdaderamente sabia no acumula certezas, se vuelve cada vez más cómoda con la incertidumbre. Este enfoque transforma cómo nos relacionamos con la experiencia. Montaigne era profundamente erudito, versado en literatura clásica y pensamiento contemporáneo, pero llevaba su aprendizaje con ligereza, usándolo como un compañero de conversación más que como una fuente de autoridad. Citaba a filósofos antiguos no para tomar prestada su certeza, sino para comprometerse con su humanidad. La aceptación de límites de Montaigne se extendía a sus ambiciones. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, se negó a pretender que sus ensayos revolucionarían la filosofía o transformarían la sociedad. Eran simplemente sus intentos de entender su propia experiencia, valiosos precisamente porque no reclamaban universalidad. En su carrera política, que fue sustancial, incluyendo servicio como alcalde de Burdeos y misiones diplomáticas para el rey, Montaigne trajo esta misma humildad. No prometió reformas utópicas o justicia perfecta. Ofreció administración competente, con conciencia de sus inevitables imperfecciones. Esta aceptación de límites resulta especialmente valiosa en nuestra era de optimización implacable. Estamos rodeados de promesas de crecimiento ilimitado, salud perfecta, juventud eterna, seguridad completa. Todo disponible a través de la técnica, producto o mentalidad correcta. Estas promesas no entregan libertad, crean ansiedad perpetua al establecer estándares imposibles. Montaigne ofrece la verdadera libertad que viene de abrazar la finitud. Eres un ser limitado con una vida limitada, conocimiento limitado, control limitado. Esto no es una tragedia a superar, es la condición humana a aceptar. Cuando dejas de luchar contra estos límites básicos, ocurre algo notable. La energía previamente consumida por esta resistencia fútil se vuelve disponible para la vida real. Puedes habitar tu vida como es, en lugar de agotarte en la búsqueda de una vida que no puede ser. La práctica de dejar ir. La filosofía de Montaigne no era solo teórica, era una práctica vivida desarrollada a través de décadas de autoobservación. Sus ensayos documentan no solo sus conclusiones, sino el proceso a través del cual las alcanzó. La práctica diaria de dejar ir. El fundamento de esta práctica es la atención radical. Antes de que puedas soltar tu desesperado agarre al control, primero debes notar dónde y cómo te estás aferrando. Los ensayos de Montaigne demuestran una atención meticulosa a sus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. No para juzgarlos, sino para entenderlos. Observaba su miedo sin tratar de superarlo. Notaba su vanidad sin tratar de eliminarla. Reconocía sus contradicciones sin tratar de resolverlas. Esta atención sin juicio creó el espacio en el que dejar ir podía suceder naturalmente. El segundo elemento de la práctica de Montaigne es la toma de perspectiva.
Constantemente se recordaba a sí mismo la limitada importancia de sus preocupaciones cuando se veían contra la vastedad del tiempo y el espacio. Esto no era para disminuir su experiencia, sino para dimensionarla correctamente, para ver sus problemas ni más ni menos importantes de lo que realmente eran. En su ensayo, Filosofar es aprender a morir, no ofrece técnicas para superar la ansiedad ante la muerte. En cambio, sugiere familiarizarse con la muerte hasta que pierda su aterradora extrañeza. La muerte no es un problema a resolver, sino una realidad a reconocer. El tercer aspecto de la práctica de Montaigne es lo que podríamos llamar vida experimental. Probar diferentes enfoques y observar sus efectos sin apego al resultado. Experimentaba con su dieta, sus patrones de sueño, sus hábitos de trabajo, sus interacciones sociales, no para optimizarlos, sino para entenderlos. Esta actitud experimental lo liberó de la rigidez que caracteriza a tanta superación personal. No estaba implementando un sistema, estaba participando en una investigación continua. Si un enfoque no funcionaba, no era un fracaso, era simplemente información. Quizás lo más importante, Montaigne practicaba la aceptación compasiva de su propia humanidad. Cuando quedaba corto de sus ideales, como frecuentemente reconocía hacer, no se reprendía a sí mismo ni redoblaba sus esfuerzos. Simplemente notaba la brecha entre intención y acción como una característica interesante de la experiencia humana. Esta autocompasión se extendía a otros. Montaigne vivió durante las guerras de religión francesas, un periodo de conflicto sectario vicioso. En lugar de demonizar a aquellos que sostenían diferentes visiones religiosas, reconocía su humanidad común debajo de las diferencias ideológicas. Esto no era relativismo moral, sino una comprensión profunda de que todos los humanos son seres limitados, haciendo lo mejor, con conocimiento parcial. La práctica de dejar ir de Montaigne no es una técnica que aplicas para lograr un resultado predeterminado. Es una forma de estar en relación con tu experiencia, curioso en lugar de controlador, aceptando en lugar de exigente, comprometido en lugar de aferrado. La libertad paradójica. La paradoja final de la filosofía de Montaigne es que dejar ir no disminuye tu vida, la expande. Al liberar la desesperada necesidad de control, te vuelves más capaz de acción efectiva. Al aceptar la incertidumbre, te vuelves más capaz de sabiduría. Al abrazar tus limitaciones, te vuelves más plenamente humano. Esto no es solo teoría filosófica. La psicología contemporánea ha confirmado repetidamente los beneficios de los enfoques basados en la aceptación para el bienestar. Desde prácticas de atención plena hasta la terapia de aceptación y compromiso, la evidencia muestra consistentemente que aceptar la realidad como es, en lugar de luchar contra ella, reduce el sufrimiento y aumenta la efectividad. El aspecto más profundo de la sabiduría de Montaigne es que dejar ir no es algo que haces una vez y completas. No es una tarea para marcar en tu lista de superación personal. Es una práctica continua, una elección momento a momento para soltar tu agarre y comprometerte con la vida como realmente es, en lugar de como exiges que debería ser. Este continuo dejar ir no es resignación pasiva. Es compromiso activo sin apego al resultado. Es acción intencional, sin la carga de expectativas excesivas. Es vivir plenamente en la realidad en lugar de agotarte luchando contra ella. En nuestra cultura obsesionada con el logro, el mensaje de Montaigne sigue siendo revolucionario. El camino hacia la libertad no es a través de más control, sino a través de su abandono deliberado. La ruta hacia la sabiduría no es a través de la certeza, sino a través de abrazar la incertidumbre.
El camino hacia la paz no es a través de circunstancias perfectas, sino a través de aceptar las circunstancias como son. La prisión de tu sufrimiento no está construida por eventos externos, está construida a partir de tus propias expectativas, demandas y apegos. Y sus muros se disuelven no a través de más esfuerzo, sino a través del acto simple, pero profundo, de dejar ir. Montaigne descubrió esta verdad a través de la plaga, la guerra, la pérdida personal y la agitación política. Sus ensayos no ofrecen escape de las realidades de la vida, sino una forma de comprometerse con ellas más plenamente, más humanamente, más sabiamente. La pregunta no es si Montaigne tenía razón sobre dejar ir. La pregunta es si estás listo para descubrir lo que se vuelve posible cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a bailar con ella. Y si todo con lo que estás luchando por controlar no necesita realmente ser controlado. Y si la paz que estás buscando no está esperando al otro lado del logro, sino que está disponible ahora mismo a través de la aceptación. Y si dejar ir no es rendirse a las circunstancias, sino liberarse del sufrimiento que causan, que se vuelve posible cuando sueltas tu agarre.